debate, sociedad y actualidad. Esto es Contracolumna. Un saludo muy especial. Nuestro tema de hoy es relativo al proyecto político progresista para el cambio en Colombia ante el reto de 2026. Se conoce con mucho detalle en nuestro país, Colombia. Causó gran expectativa en nuestra América mestiza y diversa, en el continente y globalmente, el cambio de signo del gobierno colombiano producido en 2022 con la elección del presidente Gustavo Petro, la vicepresidenta Francia Márquez, y con el hecho de que la lista más votada al Senado y a la Cámara de Representantes fue la lista del Pacto Histórico. Al momento, la coalición diversa de fuerzas que acompañaban esta fórmula presidencial vicepresidencial y como se divulgó en noticias en todo el mundo y en el interior de Colombia, se trataba por primera vez de la elección de una coalición básicamente de vertientes de izquierda, pero también de sectores progresistas, sociales, ambientales, étnicos y de opinión diversa de avance progresista o favorable hacia los cambios que requiere la democracia colombiana, tan restringida aún, y las urgencias sociales tan manifestadas e inclusive después de la coyuntura del llamado estallido social, de las protestas juveniles y populares y de organizaciones sociales por las circunstancias de empobrecimiento, carestía, además de la crisis ambiental, además de la crisis en violencia, además de la no culminación de procesos de paz y la no superación cabal y completa de los factores de guerra interna. Es así como Colombia entra en un nuevo escenario, inédito, por primera vez a ser gobernada por un movimiento unificado en una coalición diversa y con un programa de reformas básicamente sociales, de defensa de lo ambiental, de defensa también de unos esfuerzos hacia la construcción de la paz, la superación de la violencia y de cambio que en general ha sido reconocido como el cambio progresista en Colombia. No vamos a hablar hoy de un balance de lo sucedido desde finales, exactamente desde agosto y el segundo semestre de 2022 hasta la actualidad, ya más 2 años de gobierno, pues es un tema rico, complejo. Basta decir, las expectativas de un cambio han dado lugar al trámite de unas reformas sociales, una reforma tributaria progresista, un plan nacional de desarrollo inspirado en el programa de cambio, un avance importante de trámites hacia una reforma a la salud, hacia una reforma laboral, unos cambios también en materia, por ejemplo, de una ley de gratuidad de educación universitaria, y algunos otros avances por vía de políticas públicas, por vías de elementos hacia la construcción de la paz, compromisos con la implementación de acuerdos de paz, conversaciones y diálogos, y también compromisos con el tema ambiental, que llevaron inclusive internacionalmente a darse en Colombia la COP16 y a posicionar este tema del medio ambiente, la defensa del planeta frente a la crisis del cambio climático y esa gran crisis de la humanidad que lo es de la naturaleza y lo es del planeta y su propia sobrevivencia en términos de las vidas diversas de este planeta. Más allá del balance, en síntesis, desde luego un gobierno de cambio de izquierda ha tenido profundas resistencias, intensas oposiciones y una permanente y agigantada campaña mediática en su contra. Ha tenido también dificultades, desde luego, de todo orden, primero para encarar ese desafío, en tanto el progresismo aún no es mayoría en el Congreso ni en Senado en Cámara,
y se dan alianzas que no siempre son mayoritarias o no siempre tienen continuidad, a veces son precarias, y en ese sentido la puja política es bastante intensa. Por supuesto, es un gobierno que en términos generales ha ganado en afianzar una opinión interna e internacional, ha incidido en el campo nuestroamericano y en el campo global, con los temas de la paz, con el tema ambiental, con el tema de ser parte de un nuevo reposicionamiento de gobiernos alternativos en nuestra América diversa, nuestra América de México hasta la Patagonia, incluyendo el Caribe. Obviamente es un gobierno con nuevas figuras, es un gobierno que se alimenta de vertientes progresistas, algunas que vienen de partidos tradicionales, de vertientes de izquierda, de vertientes sociales, de vertientes también con apertura al feminismo, a lo étnico, a las juventudes, etc. Pero no existe una tradición de gobiernos progresistas en Colombia. También hay ensayos y errores, también hay deficiencias en la gestión. También ha habido expresiones de corrupción desde sectores aliados que han entrado a compartir dinámicas de alianzas de gobernabilidad a nivel nacional y a nivel regional. También hay defectos, también hay expresiones quizás en algunos casos de nepotismo, en algunos casos también de sectarismo, en algunos casos también viraje y no claridad o no sostenibilidad de algunas políticas. El intento de generar un amplio acuerdo nacional ha tenido desde el presidente de la República y desde la coalición de gobierno diversos énfasis cambiantes, nunca dentro de una coherencia de mediano plazo, y más allá de las tensiones creadas, no se ha logrado un nivel amplio de alianzas que permita que el progresismo cuente con mayores posibilidades de acelerar los procesos de cambio que allí se vienen. Pero nuestro tema precisamente es, de cara a estas circunstancias, a estos desafíos de gobierno, a un gobierno que incluso tiene intentos de derrocamiento en lo que se ha llamado los golpes blandos en nuestra América Latina y Caribeña, auspiciados desde Estados Unidos, auspiciados desde sectores internos de poder por distintas vías, no necesariamente el golpe de facto, ni no necesariamente militar o militar civil, sino recurriendo a otras formas como ya ha sucedido con otros gobiernos alternativos de la región. Más allá de ello, el énfasis lo queremos poner en cómo está el proyecto político de cara a 2026, año en que terminan los 4 años del gobierno Petro presidente, Francia Márquez vicepresidenta, fecha en la cual habremos de tener la culminación de este cuatrienio, el balance de los resultados de los logros, y donde habrá el gran desafío de si Colombia logra reelegir un nuevo gobierno por el cambio democrático con línea de continuidad y de profundización de los avances que se hayan logrado con el actual programa de gobierno, con su Plan Nacional de Desarrollo, con sus distintas líneas y énfasis y con sus distintas reformas planteadas y en trámite en el Congreso. Claro está, esa elección presidencial y vicepresidencial como fórmula también paralelamente tiene para el año 2026 el desafío de tener una nueva elección al Congreso, Senado o Cámara Alta y Cámara de Representantes o Cámara Baja, de tal manera que se aspiraría a hacer de nuevo la lista más votada, la de las alianzas progresistas posibles, pero ojalá que fuera una lista mayoritaria. Es de advertir que ningún partido político en las pasadas elecciones, es decir, en la actual conformación del Congreso de la República en sus 2 cámaras, obtuvo una mayoría absoluta, es decir, nadie superó el 50%. Siendo la del Pacto Histórico y sus aliados la lista más votada, consiguió 20 senadores y 27 representantes a la Cámara. Pero
su mayoría es relativa por lo advertido y lleva a que otros partidos también tengan mayorías importantes y haya una especie de equilibrio, lo cual también dinamiza posibilidades de coaliciones, pero también hace un escenario de disputas y de correlaciones cambiantes y de dificultades para que una sola vertiente logre, por ejemplo, conseguir fácil la aprobación de distintos proyectos, si no es a condición de tejer esfuerzos y alianzas con otros sectores. Entonces, ante este reto, un nuevo gobierno progresista en 2026 y una nueva dinámica de crecimiento de las bancadas progresistas, ojalá mayoritarias de manera absoluta en Senado y Cámara, llaman a las fuerzas que obtuvieron el triunfo en las pasadas elecciones a revisar y a dinamizar los proyectos de cara hacia ese gran desafío. Ello ha llevado a que hay una discusión, un intercambio y una serie de decisiones que se han venido tejiendo, especialmente desde el año pasado, 2024, y que se identifican este año 2025, para retomar las definiciones del proyecto político unitario que permita conseguir ese tipo de logro. Refirámonos entonces a ese sujeto del cambio, a esa vertiente diversa de expresiones políticos sociales, ambientales, étnicas, feministas, de una gama también de matizaciones políticas y de organizaciones diversas, algunas con antigüedad, algunas más recientes, algunas que han aparecido, han resurgido o que obedecen a nuevos escenarios, que tienen el gran reto de cuajar una muy amplia unidad para conseguir este triunfo. Por ello, se parte del acumulado ya existente. El triunfo en 2022 fue logrado desde el punto de vista de proyecto político por dos factores esenciales que irrumpieron con mucha fuerza en el panorama nacional. Un primer factor, un liderazgo, un perfil de reconocimiento y respaldo creciente de Gustavo Petro como líder político, que venía posicionándose desde décadas anteriores, que había sido ya congresista, representante de la Cámara, luego senador repetidas veces, que había sido líder político de varios proyectos diversos en el campo del progresismo y de las coaliciones de las izquierdas. Gustavo Petro, su figura, su cariz y el respaldo ciudadano fue creciendo de una manera amplia y se tornó mayoritario en estos años recientes que permitieron la consolidación de su triunfo presidencial. Su inteligencia y su nivel, su formación, su profesionalismo permiten claramente afirmar que es un estadista, que fue un excelente congresista y que ha sido un líder político de talante y que llega a los territorios y a los ciudadanos y ciudadanas de a pie y a los sectores más excluidos. Es de advertir este factor porque desde el punto de vista electoral y desde el punto de vista de amplios ciudadanos, de ciudadanas y ciudadanos, el posicionamiento del liderazgo de Gustavo Petro incluso supera con claridad el posicionamiento de las agrupaciones políticas, inclusive de su convergencia unitaria. Pero por supuesto una transformación de un país, sus reformas y etcétera, no lo logra solo un líder, pero requiere de liderazgos y en determinado momento particular y en determinado cargo necesita una o un líder específico para ello. Y en eso contamos con un líder que juega un papel coyuntural importantísimo y de
y se ha gestado ya con este gobierno un posicionamiento histórico de un proceso que quiere reeditarse más allá. El posicionamiento de Francia Márquez es consecuente con el despuntar de otros posicionamientos, varios de ellos que han liderado el trabajo en el Congreso, en el Senado y la Cámara, como se han posicionado muchos liderazgos de mujeres y hombres con mucha diversidad dentro del progresismo en muchas regiones del país. El otro factor de liderazgo, sin duda alguna, fue la creación y consolidación del proyecto político Pacto Histórico. Desde el punto de vista legal, se trató de una coalición política que entra a participar en la elección presidencial de 2022 y en la elección al Congreso del mismo año como proyecto de coalición de partidos de izquierda y de centro izquierda y en un margen también de tender puentes hacia alianzas en la diversidad. El pacto histórico creado en el año 2021, de forma muy pronta, pasó a ser el partido político que en las encuestas era reconocido como partido de mayor simpatía en la ciudadanía colombiana. El pacto histórico, si bien estuvieron allí reconocidas agrupaciones de izquierda y de centro izquierda en su origen, como la Colombia Humana, como el PDA, como la UP y el PC, como ADA, como Maíz, como el PTC, todos Colombia, como la UD, entre otras, no fue solamente un agrupamiento de movimientos de izquierda. Vemos ya en los movimientos que he mencionado que, por ejemplo, está Maíz, que es un movimiento de carácter indígena, está ADA, que es un movimiento de carácter afro. Están también desde el pacto histórico unos ejercicios de diálogo, de mesas de trabajo y de acuerdo que se fueron perfilando con otros partidos de centro como la Alianza Verde, como la ASI y como fuerzas desprendidas del Partido Liberal que van a conformar luego en marchas, fuerzas desprendidas del Partido de la U que van a conformar, por ejemplo, la Fuerza de la Paz. Entonces ahí hay que corregir alguna afirmación ligera, muy frecuente en los medios de comunicación, de que el pacto histórico hubiera sido solamente una coalición de agrupaciones de izquierda. No, en parte lo fue, pero también de centro izquierda, pero también de vertientes progresistas, pero también de desprendimientos de partidos tradicionales que se fueron aproximando y fueron tejiendo alianzas, y algunos de ellos fueron entrando y convirtiéndose también en varias de las vertientes decisivas al interior. Es el caso de Fuerzas de la Paz, para poner un ejemplo entre varios, el propio caso de Maíz y de ADA. Es decir, es una coalición en lo étnico, es una coalición también de carácter democrático. Ello también explica la fortaleza y el éxito político que consiguió el pacto histórico en esa dinámica. Más aún, el hecho de que existía otra coalición entre centro, centro-izquierda, centro-derecha, con mucha más moderación, que intentaba ser alternativa en las mismas elecciones de 2022, la coalición Centro Esperanza, entra en crisis y buena parte de quienes fueron de Centro Esperanza, en la parte final de la campaña, en particular de la presidencial, establecen acuerdos con vertientes del pacto histórico directamente con el entonces candidato Gustavo Petro y la candidata a vicepresidenta Francia Márquez. Y esto a que se empiece a hablar también de un frente amplio por la paz y la democracia, más allá del pacto histórico. Aunque su coalición es diversa y amplia, otras vertientes, en especial esas de la coalición Centro Esperanza, donde hay otros liderazgos del Partido Liberal, otros liderazgos también del Partido Verde, otros desprendimientos como el Movimiento en Marcha, que por esa vía llegan a unos acuerdos y logran ser otra contribución decisiva hacia el triunfo de Gustavo Petro.
Justo es, en este panorama, reconocer que no se trata tampoco solo de fuerzas organizadas, sino de vertientes de opinión. Por ejemplo, sin duda alguna, muchos movimientos sociales concurrieron con voz propia. Muchas mingas indígenas, muchos sectores como los comunales, la juventud movilizada en el estallido social, redes comunitarias desde sectores populares, las juntanzas, por ejemplo, populares que se conformaron desde el estallido social entre 2019 y que fue mucho más intenso en 2021, también entregaron su contribución en la movilización popular ciudadana y de juventud popular en tejer ese espectro de alianzas, no todas formalizadas en agrupaciones políticas sociales o incluso ni siquiera necesariamente como sociales, sino como corrientes de movilización popular, como corrientes de opinión independiente que se fueron dando. La denominación Frente Amplio por la Paz, además del hecho de esos aliados que entraron a engrosar los esfuerzos del pacto histórico, tiene antecedentes. Recordemos que ya existía como consigna el llamado a un amplio frente por la paz, la democracia y los cambios sociales desde las pasadas elecciones de 2018. Recordemos que en 2015 se dio un gran encuentro nacional que se denominó Primera Asamblea Nacional por la conformación de un frente amplio por la paz, la democracia y las reformas sociales. Y allí concurrieron las centrales obreras, movimientos campesinos, movimientos indígenas, movimientos estudiantiles, organizaciones del ámbito popular, del ámbito social, organizaciones no gubernamentales, y se planteaban esbozos programáticos que fueron a incidir en 2018 y fueron a incidir en 2022. Ahora bien, ya en lo actual, entre el año pasado y lo que va de inicios de este presente año 2025, se han revisado, se han discutido y se han gestado nuevos referentes para la actuación de cara a ese reto en las elecciones de 2026, ya referido. En ello, algunas de las principales organizaciones del pacto histórico, atendiendo una sugerencia hecha por el presidente Gustavo Petro de trabajar la apuesta de unificarse como un solo partido a organizaciones que han integrado la experiencia anterior referida del pacto histórico. En respuesta a ello, el pasado 17 de diciembre de 2024, realizaron un encuentro nacional de unificación hacia un partido unificado. Además, retomaron el nombre del pacto histórico, aunque son solo importantes desde luego, pero 4 sectores o 4 organizaciones, 3 de ellas venían de la experiencia del pacto histórico: Colombia Humana, el PDA, la UP y el Partido Comunista. Y se agregan a unos integrantes de Colombia Humana que habían tenido avales de Maíz, se separan de Maíz y a título de renombrarse progresistas, fundan un acuerdo para trabajar legalmente como un solo partido, inclusive para unificar en un proceso sus dinámicas legales y ya no sean 4 personas a esos 4 sectores referidos, 4 o 5 personerías jurídicas, porque PESA y UP cada uno tiene su personería, aunque políticamente estén muy relacionados, sino que trabajen por tener una sola personería jurídica. Muy posiblemente la personería jurídica de la Unión Patriótica, porque tiene un carácter de reparación política por el exterminio y la acción genocida del Estado, y porque no podrían renunciar a una garantía establecida. Pero por supuesto, sí se pueden, con la figura de la fusión y la unificación, unir con esas otras 2 vertientes políticas y con ese sector
anterior de la Colombia Humana que regresa a título de progresistas, y ellos tienen la importancia de ser un núcleo importante, si se quiere, de alguna manera, los tres partidos más mayoritarios dentro de la más amplia decena de partidos que venían coaligados anteriormente como pacto histórico. Ellos llaman a un partido unificado. Desde luego, eso trae el reto de una reglamentación y una práctica política que habilite las vertientes, las tendencias, que evite el hegemonismo. Y ahí paso a hablar de otro segundo referente para esto. ¿Qué pasa con el resto de organizaciones del pacto histórico? Más de una decena de ellas, si bien son organizaciones más discretas, las anteriores mencionadas que se han unificado como pacto histórico, ellas solas con el nombre de pacto histórico, otras que también vienen de la experiencia del pacto histórico, pero que tienen menos volumen cada una de ellas. Podemos ver que las tres anteriores pueden tener 4 o 5 senadores cada una de ellas, mientras que otras pueden tener 1, máximo 2 senadores, o no tener senadores. Había un fenómeno que ya venía desde la campaña política y desde la existencia del pacto histórico, y es que los partidos mayoritarios que ahora coinciden en conformarse como partido a nombre del pacto histórico, venían en una práctica de coordinación de iniciativa que los llevó a ciertas expresiones de hegemonía, ciertas expresiones de no contar con los niveles requeridos de participación de todas las vertientes políticas, ciertas expresiones a veces de exclusión o ciertas expresiones de ellos solos, opinar, pronunciarse, sacar decisiones a veces a nombre del comité político del pacto histórico. Ello llevó a que hubiera un antecedente donde una serie de agrupaciones del pacto histórico más pequeñas se agruparon para tener participación. Inclusive incidieron para que se hicieran seminarios nacionales, incidieron para que se discutieran problemas de unidad. Ese núcleo de organizaciones, junto con otras, se han conformado desde el año pasado, y en el mes de diciembre, formalmente el 5 de diciembre, se han proclamado como una especie de congregación unitaria con el nombre de unitarios. Unitarios, ojalá también en sentido de género, digamos, unitarios, es una expresión de convergencia de una parte numéricamente más amplia, pero con las características referidas, también de diversidad de anteriores integrantes del pacto histórico mayoritariamente y de otras fuerzas que se han venido sumando. En unitarios está, desde luego, en la actualidad, Todos Somos Colombia, el PTC, el MIT, Esperanza Democrática, el MCP, el MODEP, Sí Podemos, el Partido Comunes, el Movimiento Político Comunales, el Partido Ecologista. Está el Movimiento Liberales de Base, está el Movimiento Poder Popular. Y mantienen calidad de observadores y de diálogo y de acuerdos que han avanzado Fuerza Ciudadana, con epicentro en el Magdalena, liderado por Carlos Caicedo. Está el movimiento En Marcha también, que ha tenido diálogos, liderado por el exministro. Esta agrupación se plantea también un sentido de construcción unitaria, de actualización programática, y se plantea desde luego una línea de entendimientos y convergencia con las otras organizaciones del pacto que se han declarado partido, retomando ellas solas el nombre ya como partido de pacto histórico. Su propósito no es convertirse propiamente en un partido, sino construir un proceso de unidad. Mientras
quienes se unificaron como pacto histórico ahora, sobre todo, llaman a consolidar un partido unificado, también reconocen que las posibilidades de alianza son muy amplias y que hay que retroalimentar la idea del pacto, que venía desde el pacto histórico de un frente amplio. Unitarios, incluso su énfasis principal es el llamado a que se geste un gran frente amplio por la paz y la democracia. Unitarios se ha planteado de cara al Congreso unas listas abiertas a Senado y Cámara, mientras el ahora renombrado Partido Unificado legalmente va a tramitar el nombre del pacto histórico, ellos solos van a plantearse unas listas cerradas. Sin embargo, hay unas discusiones interesantes. Hay una sugerencia del propio presidente Petro de que ojalá las listas al Congreso no fueran, como se dice en Colombia, por bolígrafo, sino que hubiera una consulta previa, lo cual de alguna manera aproxima a esos reclamos también participativos de consultas previas y no de definiciones burocráticas o de mayorías que se quieran perpetuar como mayorías, sino la libre posibilidad de la movilidad política, de la competencia sana en la construcción de los movimientos. El tercer referente, porque nuestro primer referente ya muy inmediato es el Partido Unificado, nuestro segundo referente son la agrupación de movimientos más diversa y amplia, pero de sectores más minoritarios, de izquierda, centro-izquierda, de sectores incluso liberales y diversos que llegan, demócratas, etcétera, que llegan a la coalición unitarios que se está forjando como coalición táctica de cara al proyecto en construcción de 2026. El tercer referente es el Frente Amplio por la Paz y la Democracia. Lo importante de este frente es que es una consigna, en el buen sentido de ser una aspiración, de ser un propósito, de ser un espacio para construir colectivamente. Como están las apuestas, será parte del Frente Amplio el Partido Unificado. Será parte del Frente Amplio la coalición que se está consolidando con unitarios. Serán parte del Frente Amplio otros sectores aquí no referidos, como los verdes con Petro, como los liberales con Petro, como otras vertientes independientes que se puedan cuajar. En resumen, y finalizo diciendo, todo este espectro de experiencias y de circunstancias desmienten una opinión a veces muy generalizada e injusta, que las vertientes de izquierda, centro-izquierda, democráticas y diversas no sean capaces de unificarse. No, es que fue con la unidad que se consiguieron los éxitos del 2022. Es que fue con la unidad que en el 2018 se estuvo cerca del gobierno. Es que existen incluso experiencias históricas unitarias también en la época constituyente, por ejemplo, con la Alianza Democrática, etcétera. En segundo lugar, es de destacar que hay unos factores de unidad claramente establecidos. Sin duda, desde el punto de vista programático, no hay grandes brechas, sino complementariedades. Y al igual que 2022, de cara a 2026, las definiciones de alianzas programáticas se podrán surtir de manera clara. En Colombia, estos procesos alternativos, incluso a diferencia de otros países de la región, han permitido una articulación de lo social, de lo ambiental ecológico, de lo étnico diverso y de unas coaliciones de aspiraciones populares y aspiraciones democráticas que se han venido fraguando de una manera clara los propósitos de lo que será el programa del próximo gobierno y de lo que será el programa que también inspire la agenda de transformaciones y reformas legislativas del nuevo Congreso y lo que serán esas implicaciones programáticas en lo social, en lo territorial y en cada uno de estos ámbitos. También no nos debe preocupar que haya varios referentes, porque existe también una amplia conciencia en trabajar por la unidad. Existe también una amplia conciencia
en que la unidad debe ser en la diversidad. ¿Cómo negarle a partidos indígenas como la ASI que no trabajen en el ámbito indígena en su carácter y naturaleza? O a partidos y movimientos en lo afro que no hagan lo propio. O a partidos en el ambientalismo y movimientos que no sea también de su naturaleza. ¿Cómo negarle al feminismo esas raíces profundas frente a la lucha contra el patriarcalismo, con muchas implicaciones en lo filosófico, en lo político, en lo cultural? En ese sentido, sería ingenuo pensar que todo el progresismo se pueda agrupar en un solo partido. Es iluso, es errado. No obedece a la diversidad de las sociedades, a la diversidad programática, a la naturaleza, a la pluralidad de sujetos políticos para el cambio. Y termino diciendo, aunque no parezca, aún existen viejos rezagos de sectarismo. Aún existen mentalidades que en la diferencia quieren descalificar al otro y llamarlo oportunista, llamarlo traidor y rechazarlo. La izquierda en décadas pasadas, por allá en los 60 y los 70, tuvo ese tipo de problemas y se han superado. Y con esto rescato, en la izquierda desde los años 80 hablamos de procesos unitarios. Se ha madurado, se reconoce al otro. Claro, está el debate político, está el debate programático, está el debate ideológico, están los referentes, están las visiones, están las utopías, están las narrativas hacia ello, en donde pueden haber muchos intercambios y debates, están las urgencias, una unidad de carácter progresista y democrática para un gobierno, para que siga jalonando los cambios que se requieren, superar los lastres del viejo sectarismo, absolutamente anquilosado, en desuso y absolutamente minoritario y aislado, y ponernos de cara a la construcción de una cultura política democrática, plural, amplia y diversa, para que esos referentes, suerte al Partido Unificado para que se consolide como un proyecto y lleguen todos los que vean posibilidad de hacerlo. Suerte a esa dinámica más plural de progresistas para que sea otro referente en entendimiento con el anterior. Y para todos será el más amplio frente por la paz y la democracia la que permitirá una intensa disputa, hoy con resultados inciertos, pero como inmenso desafío para que Colombia siga por la vía de los gobiernos progresistas, por la vía de la posibilidad de las reformas progresistas y por la vía de las transformaciones requeridas en este periodo histórico de cara a las transformaciones sociales, ambientales, políticas y culturales que requiere nuestro país, en diálogo con las que requieren nuestra región y las que se requieren globalmente en medio de vicisitudes y tensiones que se interactúan desde lo local, lo nacional, lo regional y lo global. Muchas gracias.